Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hacer la review de este nuevo iPhone 13 Pro Max, el nuevo terminal más potente de Apple que ya ha llegado a nuestra mano y hemos estado probando durante un tiempo. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, tras probar un poquito este terminal, vamos a hacer una review un poco a fondo, hablando de todas sus características, de lo bueno, de lo malo, de lo que ha mejorado y finalmente de si de verdad vale la pena cambiarse a esta iPhone 13 serie o mejor esperarse. Bien, como siempre, primero de todo comencemos por su diseño, donde realmente aquí es donde menos cambio encontramos. Si bien es verdad que ha aumentado un poco el módulo de cámara en tamaño, sobre todo en comparación respecto a la versión anterior, y por su parte delantera el notch se ha reducido bastante, sigue siendo un iPhone Pro Max. Se nota bastante, ya sea por su peso, ya sea por su grosor o incluso por ese notch que a pesar de haberse reducido sigue siendo bastante grande y nos indica de una señal de que estamos hablando de un iPhone. Bien, un terminal que mantiene la esencia del iPhone 12 Pro Max, es decir, esos bordes de acero curvados, pero sobre todo un diseño bastante recto, en este caso un acabado en silver, en plata, es decir, como un color así como más crema, champán, como queráis decirlo. Un módulo de cámaras que, como digo, crece un poco porque han aumentado los sensores, no en megapíxeles, sino luego lo comentaremos, lo han mejorado totalmente el apartado fotográfico y, como digo, un diseño que realmente se mantiene bastante, si bien quitando un par de cosas, mantiene mucho la esencia de lo que viene a ser la versión anterior. Con lo cual, un diseño bastante bonito. Reconoceríamos fácilmente que estamos hablando de un iPhone tan simplemente viendo ese gran módulo de cámara o esa manzanita en la parte trasera. Pero en el diseño es algo más subjetivo y algo menos importante porque, como he dicho al principio, es donde realmente menos cambio hay. Los cambios están más a nivel interno. Si comenzamos por su ficha técnica, empezamos como siempre por su pantalla, donde aquí hay bastantes cambios y muy importantes. Los dos principales cambios son el brillo y la tasa de refresco, o mejor como lo quiere llamar Apple, True Tone. Bien, primero de todo a nivel de tasa de refresco, bueno, mejor dicho a nivel de brillo lo han aumentado un poco. Si bien la diferencia entre el 12 Pro Max y 13 Pro Max es bastante poca, es decir, sí hay una diferencia a la hora de, por ejemplo, si el sol da directamente en la pantalla, vamos a poder verlo un poco mejor en la calle sobre todo, y en entornos de bastante luz, ya sea exteriores o interiores, vamos a poder ver un poco con más facilidad, ¿no?, la pantalla del terminal. Sí que es verdad que sigue siendo algo que hay que mejorar un poquito. Se ha aumentado el brillo, se nota, es decir, se nota un poquito, pero hay algo que sigue habiendo que mejorar. Por otra parte, tenemos el tema del True Tone o tasa de refresco adaptativa. En este caso, por fin, los 120 Hz llegaban de moda el año pasado tanto a Xiaomi, Realme, Vivo, todas las marcas, y hoy han llegado, o mejor dicho, este año han llegado oficialmente a Apple. Bien, Apple ha incluido esos 120 Hz de tasa de refresco, pero una tasa de refresco muy interesante porque es adaptativa. Bien, esos 120 Hz los vamos a utilizar siempre que queramos, siempre que estemos, por ejemplo, jugando un juego, moviéndonos ya sea haciendo scroll por el propio iPhone o en una aplicación. El iPhone va a adaptar esos 120 Hz, pero cuando hablamos de adaptativa es que no siempre se va a utilizar. En cosas que sí necesitemos pues la suficiente movilidad, la suficiente tasa de refresco, como he dicho antes, por ejemplo en un juego, sí vamos a utilizar los 120 Hz. Pero por ejemplo cuando estemos simplemente visualizando imágenes o simplemente leyendo alguna noticia, realmente no necesitamos esos 120 Hz, o incluso viendo un vídeo, a lo mejor solo necesitamos 60 o incluso se pueden bajar hasta los 10 Hz. Con lo cual, Apple, para ahorrar batería y para no estar constantemente utilizando esos 120 Hz, lo que va a hacer es adaptarlo en función de lo que estemos haciendo. Ya sea jugar un videojuego 120 Hz o simplemente ver una foto que lo puede bajar hasta los 40-30 o, como digo, lo mínimo que son 10 Hz. Con lo cual, bastante interesante, algo que ya veíamos el año pasado, sobre todo que se puso muy de moda este año también, y por fin, como digo, han llegado a las versiones Pro de este iPhone 13 serie. Bien, la verdad que la pantalla sigue manteniendo ese panel Super Retina XDR, con lo cual vamos a ver colores muy realistas, contrastes de colores muy buenos, eso no lo quita nadie. Seguimos contando con un panel OLED de 6,7 pulgadas, el tamaño se nota bastante grande. Esa reducción de notch, si bien se nota también en la pantalla a la hora de utilizarlo, tampoco es que se note en gran medida, y además se siguen manteniendo marcos tanto en la parte de abajo como en los laterales, con lo cual realmente la pantalla sí que... La principal mejora de esa pantalla ya han sido realmente la inclusión de esos 120 Hz, porque el resto es al igual que veíamos en el año pasado. A nivel de procesador también llega muy interesante, porque en este caso estrena el Apple A15 Bionic, un nuevo procesador para esta iPhone 13 series que
Tiene de interesante no la potencia, porque realmente a nivel de potencia, a nivel de gráfico, aunque se han recreado de nuevo desde cero los gráficos en este Apple A15 Bionic, realmente la potencia es la misma del Apple A14, es decir, ahí no ha habido grandes cambios. El cambio en este procesador está enfocado hacia la fotografía, y es que luego lo hablaremos un poco más extenso en el apartado de la cámara, pero este procesador está más enfocado hacia los nuevos modos cinematográficos, hacia los nuevos sensores, hacia un poco el procesado de esas imágenes, mejorarlo bastante, porque luego lo vamos a hablar bastante. Este procesador, así a nivel de potencia, sigue rindiendo como siempre muy bien, es un procesador muy potente al que le podemos dar total guerra, que está preparado totalmente, y más si estamos hablando, como digo, un procesador que está hecho para esta gama súper alta, ¿no? En la cual la multitarea le resulta un proceso muy sencillo, sin problema alguno, y como digo, no vamos a tener ningún problema. Además, contamos con esa conectividad 5G, tanto en redes SA como en SA, y la verdad que va bastante buena conectividad. También de mencionar que tenemos, pues como siempre, versiones de 128 o 156, pero la sorpresa está en este año que podemos ampliar la memoria interna hasta 1 TB de espacio. Aún así, sí que hay que mencionar que seguimos contando con 6 GB de RAM en la versión de este Pro Max, y eso, al lado de 8, 12 o 16 GB que hemos visto en Android, podría parecer poco, pero realmente esos 6 GB funcionan la verdad que bastante bien, y en ningún momento pequeño, a lo mejor momentos en los que ha tenido una ralentización, etcétera, pero en general en el 99% de los casos sigue funcionando muy bien y esos 6 GB de RAM han funcionado perfectamente. Bien, ahora vamos a pasar a un apartado que es muy importante, sobre todo cuando te compras un terminal así, o mejor dicho, un iPhone, y es su apartado fotográfico. Por cierto, si veis, a lo mejor que se ve un poco raro que le he puesto el protector de las cámaras para que no pase nada, ¿no? Pero bien, el apartado fotográfico es muy importante en un iPhone, es algo que acaba definiendo si es un buen terminal o no, ya sea porque tiene buena potencia, muy buena pantalla, o como en este caso una mejora en la batería, podrán ser muy buenas características, pero la cámara acabará definiendo si este iPhone vale o no la pena. Pues bien, en este caso, como decía al principio, Apple ha rediseñado casi en su totalidad el apartado fotográfico. Realmente el diseño, es decir, cómo están configurando los sensores, es el mismo que veíamos en la versión anterior, en el iPhone 12 Pro Max, pero los sensores, los tres sensores, telefoto, gran angular y ultra gran angular, se han renovado totalmente y se han aumentado de tamaño, y con lo cual de calidad y de luminosidad. Pero eso lo vamos a contar de forma un poco más lenta. Como comento, tenemos una triple configuración de sensor, como he dicho, gran angular, ultra gran angular y telefoto, los tres de 12 megapíxeles. Como digo, un apartado fotográfico bastante bueno, pero vamos a hablar de ellos por separado. Primero de todo, ese sensor principal, ese gran angular de 12 megapíxeles, que ha dado muy buen rendimiento. En imágenes, bueno, no solo en imágenes habituales, es decir, fotografías normales con la cámara principal en 1x, es decir, sin gran angular ni telefoto, da imágenes de muy buena calidad, pero es que sobre todo por la noche, el modo nocturno nos va a dar una impresión y unas imágenes buenísimas. Y esto de que tenga tan buenas imágenes se debe a la inclusión de un estabilizador de imagen, que eso nos ha permitido que la foto, sin que tengamos que hacer mucho trabajo, se puedan sacar fotos de muy buena calidad, y sobre todo a nivel de noche no tengamos que utilizar tanto el modo nocturno, y utilizando la cámara principal como siempre se pueden sacar muy buenas fotografías. A nivel de ese otro sensor, el ultra gran angular, la verdad que me ha dejado... Es decir, me ha dejado una opinión 10 de 10. Es un sensor que ha rendido perfecto. Últimamente sí que es verdad que los últimos teléfonos que he probado he estado utilizando bastante más el ultra gran angular, porque no se da fotografías muy buenas, y en este caso, al aumentar el sensor, han permitido que entre más luz y mejore la calidad de las fotos con ultra gran angular. Con lo cual, realmente esas son las fotografías que más van a brillar en este iPhone, aunque luego lo comentaremos. El vídeo también brilla mucho, sobre todo en este 13 Pro Max, pero las imágenes realmente donde más brillan son con ese sensor ultra gran angular, que nos va a permitir no solo tener esa visión ultra gran angular, sino tener imágenes de mucha calidad y de muy buena, la verdad que de muy buena imagen, ¿no? Por otro lado, ese telefoto que aumenta de 2,5, como veíamos el año pasado en el 12 Pro Max, hasta 3 aumento en el zoom óptico, que nos va a permitir, pues, aumentar un poquito ese zoom, y la calidad se mantiene bastante. El telefoto hay que tener cuidado, porque para hacer una buena foto es complicadillo. Es decir, si en esos tres aumentos queremos hacer una buena imagen, tendremos que tener un poco de cuidado, porque realmente cuando estamos haciendo la fotografía parece que no tenga buen enfoque, o parece que no esté desenfocando bien el fondo, pero realmente una vez que realizamos la fotografía, el resto se encarga el procesador. El A15 Bionic procesa la imagen y al final le acaba dando buenos colores, le acaba dando buen enfoque y sobre todo ese desenfoque de fondo. Porque lo digo porque ya pasa tanto en el modo retrato, es decir, cuando vamos a hacer una foto con el desenfoque de fondo o con ese modo telefoto, que vamos a ver como que le cuesta un poco, pero realmente la fotografía es un poco, es decir, a la hora de hacer la fotografía parece que vaya irregular, pero luego en el procesador de imagen tiene un resultado bastante bueno.
Por último, en el apartado fotográfico sí que comentar el apartado macro, muy importante en este caso, ya que primero de todo lo hace automático, no tenemos un modo macro específico, sino que cuando acercamos lo suficiente del terminal a cualquier cosa, ya sea por ejemplo el ordenador, ya sea el micrófono, etcétera, lo acercamos a más o menos 2-3 centímetros para cambiar el modo a imagen macro. Las fotografías macro han sido de bastante buena calidad. Sí que es verdad que en algún momento donde no hay suficiente luz o a lo mejor donde la luz es bastante tenue, le cuesta bastante enfocar y a veces se ve un poco borroso. Depende más o menos en qué situación hagas la fotografía y cómo la hagas. Pero en general, bastante buena calidad esa imagen macro. Sobre todo, como digo, a luz de día o luz natural se ven las fotos perfectas. Bien, pero el modo fotográfico se ha mejorado, como he dicho, por completo porque nuevos sensores de mayor calidad y de mayor luminosidad, con lo cual mejor calidad de imagen, pero en este 13 Pro Max donde realmente se han centrado ha sido en el modo vídeo. En el apodado como modo cinematográfico, Apple ha estrenado el desenfoque de fondo en vídeo, es decir, el retrato pero la inclusión de vídeo. Un modo cinematográfico que ha funcionado de 10, ya sea porque tiene un desenfoque de fondo muy bueno en vídeo, es decir, en movimiento una persona ya esté quieta o en movimiento va a desenfocar perfectamente ese fondo y además nos va a dar un toque para esas personas que quieren utilizar a un nivel más profesional la cámara de este iPhone 13 Pro Max, les va a permitir poder jugar un poco con el desenfoque, ¿no? Enfocar primero una persona, luego enfocar otra, etcétera, pero siempre lo más importante es manteniendo el desenfoque del fondo y eso es lo más interesante. Habrá muchos que me comenten que esto ya lo había en Android desde hace a lo mejor incluso 2 generaciones, pero realmente en este 13 Pro Max ese modo cinematográfico ha dado unos resultados perfectos y geniales que han permitido que nos demos cuenta de que realmente no solo estamos hablando de un 13 Pro Max a lo mejor en tamaño, en procesador, sino sobre todo en cámara, donde realmente se ha ganado ese apellido Pro. Por parte de su cámara delantera, la cámara selfie realmente es donde menos cambio hay en el apartado fotográfico, ya que si bien hay reducción de notch, eso no ha afectado para nada en la cámara selfie, que sigue siendo la misma que veíamos en el 12 Pro Max y sigue haciendo pues imágenes de buena calidad. Sobre todo a nivel de noche, los selfies siguen siendo bastante buenos. Bien, el apartado fotográfico, como he dicho, es lo más importante porque en un iPhone siempre que hablamos la cámara es lo que no solo más resalta, sino lo que más importancia le damos. Pero también un punto flaco y que suele ser siempre el tópico, por así decirlo, de los iPhone es la batería, pero en este caso ha dejado de serlo. Bien, Apple anunciaba un aumento de la autonomía tanto en el Mini, el normal, el Pro y el Pro Max. Eso es algo bastante habitual porque siempre va a haber una mejora de autonomía, pero sonaba bastante bien, 1 hora y media incluso de aumento de autonomía del 12 Pro Max al 13 Pro Max y eso había que probarlo. Bien, tras realizar por así decirlo, varios tests intensos, ya sea jugando distintos videojuegos que consumen bastante, con el brillo al máximo, incluso desactivando el brillo automático, utilizando redes 5G, haciendo fotografía extra, es decir, dando un uso que no considero normal, sino un uso intensivo para el día a día del iPhone, ha rendido muy bien. Si bien ha terminado durando de sobra el día incluso un poquito más, la batería no ha terminado de agotarse y eso es bastante interesante. Habrá que ver un poco a largo plazo, es decir, cómo resiste esta batería, si resiste bien o no, pero en cuanto a autonomía sí que es verdad que hay que decirlo, ha mejorado y bastante. Lo que todavía nos desconcierta un poco es a nivel de carga rápida, porque primero seguimos contando con el Lightning y no USB tipo C, que al igual que hemos visto en el iPad mini se podría haber integrado en estos 13 series, no hubiera estado nada mal. Esperamos que para una siguiente versión, el 14, etcétera, sí se incluya ese USB tipo C. Y por otro lado, 20 vatios de carga rápida con el cargador que te incluyen en la caja, bueno, el cable de carga. 20 vatios sigue siendo algo bastante bajo, teniendo en cuenta que un poco la competencia más o menos está en torno a los 50, 60, incluso 100 vatios de carga rápida. No digo de ponerle 120 vatios, pero sí a lo mejor subirlo hasta los 30 o 33 vatios hubiera estado bastante bien en este 13 Pro Max. Con lo cual, esas son más o menos las principales características, tanto pantalla, que en este caso ha mejorado, sobre todo con ese True Tone, esa tasa de refresco adaptativa, que ha permitido una mayor fluidez en general, con ese procesador que si bien ha estado más centrado hacia la fotografía que hacia la potencia, aunque sigue dando muy buenos resultados, un apartado fotográfico 10 de 10, que se nota que en este caso, como he dicho antes, se ha ganado el apellido Pro, y una batería, o una mejor dicho autonomía, que ha aumentado bastante y que nos ha permitido por fin poder despreocuparnos un poco de la batería, ¿no? Poder salir más tranquilamente con un 50 y 60% y saber que va a tener de sobra para casi todo el día. Con lo cual, muy interesante. Y ahora vamos un poco con las valoraciones. Bien, ¿realmente vale la pena cambiarse a este iPhone 13 Pro Max si vengo a lo mejor de un 12 o un 11? Si vienes de un 12 o un 11 no te lo recomendaría. Este 13 Pro Max ha mejorado bastante. En los tres principales apartados en los que más, por así decirlo, tiene importancia un iPhone. En la pantalla, una gran mejora con esa tasa de refresco, ese aumento de brillo, pero seguimos contando con características muy buenas con ese panel OLED. A nivel de cámara, sigue siendo una cámara de un nivel muy superior, aunque a pesar de que
tiene sus ciertas cosas porque no hay una cámara perfecta, pero sigue teniendo un nivel muy excelente, y un punto flaco que ha mejorado para muy bien, y es la batería. Esos son los tres principales mejoras. Realmente el resto, si bien ha mejorado, se mantiene casi respecto a la versión anterior. Bien, si vienes de un iPhone 12, 11 o 12, no te recomendaría cambiarte a esto. Si bien quieres tener el nuevo modo cinematográfico, un procesador más potente o incluso una batería mayor, pueden ser algunas de las características que te interesen de esta iPhone 13 serie, pero realmente el cambio no ha sido tan grande, no ha sido tan brusco como para que nos cambiamos de la 12 a la 13 perfectamente. Ahora bien, si vienes después del 11, un X, un XS o incluso un 8 para abajo, sí que te recomiendo cambiarte. Realmente va a notar muchísimo el cambio, va a notar un cambio pero total, es decir, tanto a nivel de fluidez, tanto a nivel, bueno, con iOS 15 todo mejora bastante, aunque al principio todo un poco engorroso con los nuevos menús, etcétera. Al principio te acaba luego acostumbrando, va a haber una mejora en la autonomía, va a haber una mejora en la fotografía principalmente, con lo cual sí que te lo recomiendo, pero realmente eres tú quien debe decidir si de verdad las nuevas características de este 13, ya sea el Pro Max, el normal o el Mini, si esas características nuevas te interesan realmente, pues puedes cambiarte. Si no, yo recomendaría esperarse, pero es un terminal que vale mucho la pena, muy potente, con muy buena, vamos, excelente resultado, y que me ha dejado muy buen sabor de boca. Déjame abajo en los comentarios qué te parece este iPhone 13 Pro Max, si estás interesado en comprarlo o no, y qué te parecen esas mejoras, si las ves suficientes para cambiarse un poco de serie, para llamarlo un iPhone 13, o si realmente es como yo creo que es un iPhone 12S, porque los principales cambios del iPhone 12 al iPhone 13 no han sido tan bruscos como del iPhone, a lo mejor el XS o XR al 11, ¿no? Que esos fueron cambios muy bruscos, diseño, mejores procesadores, 5G, etc. Pero bien, déjamelo abajo en todos los comentarios. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y espero que te haya gustado el vídeo. ¡Adiós!